yo haber hecho esto, pero me gustaría escuchar a Santa. Sí, ya sí. Claro, muchas gracias, maestra. Cedemos el micrófono a Santa Amparo García Corona. A mí me tocó la feliz oportunidad de ser compañera de banco. Por estos 2 años estuvimos juntos, platicando, dialogando y participando de maestros tan espectaculares como la maestra María Dolores, que nos dio justamente esa inquietud de poder ponernos a escribir. Y entonces pues Jesús empezó a escribir poco a poco cuando salimos justamente del diplomado. Él me platicaba que ya había escrito antes otras cosas y todavía sigue escribiendo. Sin embargo, él empezó a escribir y me mandaba aquellos escritos y yo me emocionaba, como dice la maestra, y yo quería tener lo que seguía y lo que seguía, porque la verdad que estaba tan interesante como si estuviera viendo de repente, se los juro que sí, a un agente 007 o a Misión Imposible, la verdad así es. Les voy a leer algo que se parece. Les voy a leer algo que se parece justamente a eso que les estoy platicando de ese Jesús que vivió tantas aventuras. El fragmento de un capítulo es el número 8 y algo del número 9. Un día, en el hotel de base, platicando con un colega, me comentó que si ya había trabajado en el mineral de nombre Guadalupe y Calvo, y me dijo, vale la pena ir, ahí hay dinero. Yo no sé si lo hizo de buena o mala leche, no conocía bien al tipo. El caso es que me dejó con la inquietud, y dado mi carácter impulsivo, me aventé como el borras. Investigué cómo llegar a esa población y resultó que se situaba en una zona conocida como el Triángulo Dorado, que son los límites de Chihuahua, Durango y Sinaloa, en lo más recóndito de la Sierra Madre Occidental, y la única forma de acceder era primero por aire y luego a caballo. Fui al campo de aviación e hice contacto con un piloto que me citó al día siguiente a las 7 de la mañana. Llegué puntual en mi auto, un Opel 54. Pasé mis petaquillas de la joyería de fantasía al avioncito, pagué mi pasaje y abordé la nave. Iban otras 3 personas y el piloto. Puntualmente despegamos. Al frente de nosotros se elevaban unas enormes moles de piedra, la majestuosa Sierra Madre Occidental. Los pasajeros impávidos, yo medio nerviosillo. Nadie hablaba. Una vez alcanzada la altura, el piloto puso el piloto automático y sacó de la bolsa trasera de sus jeans una novelita de vaqueros de colección Estefanía y se clavó en la historieta. El sol venía detrás de nosotros. Abajo, la campiña preciosa color oro. Los montes estaban tupidos de bosques de pinares, abetos y encinos. Por sus laderas corrían hilos de plata que serpenteaban en las colinas hasta juntarse en arroyos que desembocaban en riachuelos. El piloto dejó de leer, checó su reloj de pulso y corrigió el rumbo. Se asomó por la ventanilla y empezó a planear para aterrizar en Ballesta. Los otros viajeros bajaron ahí, se despidieron amablemente. El piloto nunca paró el motor e inmediatamente empezó a rodar. Giró 180 grados y aceleró la máquina. Esta como que reconoció el camino y comenzó a levantar la cola, luego la nariz, elevándose como en cámara lenta, enfilando hacia mi destino, la meseta del Zorrillo. Así se llama el lugar a donde bajaríamos. Íbamos rozando las copas de los árboles. Algunos tenían copos de nieve. Era simplemente espectacular. Por fin, avistamos el campito donde aterrizaríamos. Nos acercamos a gran velocidad que fue disminuyendo poco a poco hasta tocar tierra. Sin apagar el motor, saltamos del avión ya estacionado. Bajé las petaquillas de joyería de fantasía fina y mi portafolio. El piloto me presentó al guardacampos, el Chori, así le decían, quien me llevaría hasta Guadalupe y Calvo. El Chori y yo nos presentamos. Él no sabía que iba, pero muy discreto se limitó a decirme: pase
pase a la casa para que se tome un cafecito mientras preparo los caballos. Ingresé a la cabaña. Más bien era una choza redonda, amplia, de troncos de madera, sin ventanas, solo la puerta de acceso. La iluminación la daba un fogón que chisporroteaba lengüillas doradas que salían por los costados de un comal. La señora de la casa, esposa del Chori, amable, me saludó con su mano derecha, mientras con la izquierda me ofreció una taza de peltre con café con canela, recién hecho, que me supo a gloria. Apenas lo estaba saboreando cuando entró el Chori diciendo, como que ya nos vamos yendo, si no, no nos va a rendir el tiempo, que por cierto estaba muy frío. Me despedí de la señora y ahí estaban listos los caballos. Identifiqué el mío porque tenía amarradas en las enancas las petaquillas con los muestrarios de la joyería de fantasía. Empezamos a caminar. Yo solo veía bosque por todos lados. Miré el cielo tratando de ubicar el sol para orientarme, pero los pinares eran tan altos y tupidos que no me lo permitieron. Empezamos a bajar por una cañada. El sendero era apenas para el paso de los caballos de uno en fila. Los caballos conocían bien el camino y sabían medir su ritmo. Lo que me ponía nervioso era ver los pedruscos que al pasar se desprendían y rodaban por el barranco. A poco andar, aparece al final de la cañada el pueblo de Guadalupe Calvo, como si estuviese arrinconado en el fondo de una cazuela. Nosotros que íbamos bajando de la meseta, lo veíamos abajo. Me llamó la atención el cambio de flora. Acá no había coníferas, era más bien bosque tropical. Y descubrí una cosa que, dada mi ignorancia, no le di mayor importancia: plantíos de amapola. Entramos al pueblo y nos dirigimos al centro, donde ubicamos la tienda principal. Nos apeamos de los caballos y después de tirar las piernas entré al negocio. Impresionantes los mostradores y anaqueles de maderas finas, labradas, con cristales biselados llenos de mercancía. Era un negocio muy antiguo. Había pocos clientes. Me presenté con una chica muy amable, a quien le pregunté por el gerente. Contestó: es mi papá, ahorita le hablo. Le expliqué de qué se trataba y de inmediato regresó con su padre. Un señor sesentón, muy cordial. En el ínter, fui abriendo las petaquillas y sacando las charolas con el muestrario. A la chica, de unos 17 años, se le iban los ojos y de inmediato me empezó a preguntar precios. Fue el único cliente que visité, pero más que suficiente. Levanté un muy buen pedido con cheque por adelantado. No solo eso, también nos invitaron la comida. Yo diría que poco faltó para que nos pusieran alfombra roja. Sucedido esto, nos preparamos para partir de regreso a la meseta del Zorrillo. El Chori me refirió el estatus de Guadalupe Calvo. Fue un pueblo mineral muy rico que con el tiempo, cuando se agotó la mina y cerró, el pueblo se vino a menos, a mediados del siglo XX. En ese tiempo Estados Unidos se inició en el consumo de enervantes, marihuana, hachís, cocaína y heroína. Esta última, extraída del bulbo de la planta de amapola, situación que provocó el incremento de sembradíos en la región del Triángulo Dorado, donde se ubica Badiraguato, cuna de los principales capos de la droga. Con la plática no se me hizo pesado el regreso, además de que siempre será más seguro de subida que de bajada. Llegamos al plan de la meseta y nos dirigimos a la casa del guardacampo. Ya estaba oscureciendo. Bajamos las petaquillas y mi portafolio. El Chori fue a desencillar los caballos y a darles forraje. Yo ingresé a la choza que estaba en penumbra, solo la luz de un quinqué y el fulgor del fogón bajo el gran comal. Luego la señora del Chori me dijo: acérquese a cenar. Busqué a los lados una silla, pero no había, así que me senté en cuclillas frente al fogón. El aroma que despedían los frijoles que estaban en el jarro era indescriptible. Me sirvió en un plato de peltre un cucharón de frijoles en bola y puso encima un par de huevos estrellados bañados en salsa molcajeteada, mientras en el comal se cocían unas tortillas de maíz de casi un dedo meñique de gruesas.
Solo había que levantarlas, hacerlas cunita y no necesitabas cuchara. Acompañado todo esto de café negro recién hecho. Delicioso. El Chori empezó a contarle a su esposa de la joyería de fantasía que yo vendía. Estaba fascinado. La vio cuando yo se la mostré a mis clientes y así se llegó la noche y me fui a dormir. Mi cama era una colchoneta sobre un petate y una cobija. Recosté mi cabeza sobre mi chamarra doblada. Realmente no se sentía frío por el calor de la chimenea. Amaneció y me levanté. La señora me ofreció un jarro de café. «Buenos días, señor. Véngase a almorzar». Le pregunté, «¿Dónde puedo lavarme las manos y la cara?» «Allá afuerita». Yo salgo sin ponerme la chamarra y estaba blanco de nieve y muy frío. Me regresé de inmediato a ponérmela y volví a salir buscando el agua. Pues sí, había una pequeña sequía cubierta de hielo. Le pegué con una piedra. Debajo corría el agua cristalina. Me lavé las manos como los padres de la misa, solo las puntitas de los dedos. Y en la cara me salpiqué un poco, casi como agua bendita. Penetré a la casa para almorzar y ya me tenía la señora un plato de peltre con frijolitos, unos trozos de cecina de venado y otro delicioso jarro de café. No tardaría en llegar el piloto. Me despedí de la señora, agradeciéndole su hospitalidad y pagando por sus servicios. El Chori llevó la petaca de las mercancías al pequeño taxi aéreo que arribó a las 9 de la mañana aproximadamente y despegamos sin contratiempos. De regreso, ya no leyó la novelita de vaqueros. Yo tenía que comer, cargar gasolina y salir a Torreón. Era 5 de febrero. Mi esposa ya estaría seguramente en trabajo de parto. Salí de Parral contento. El viaje había sido productivo. Llegué a mi casa y al estacionarme sale un vecino a mi encuentro un tanto agitado. «Vecino, su esposa ya se alivió. Ayer yo la llevé al hospital. Todo salió bien. Allí estuve con mi mujer y mis hijas». «Mis hijas, ahí están en su casa». Las encontré tranquilas jugando con una amiguita, hija de la casera dueña de los departamentos. Ella las había recogido el día anterior y se las llevó a dormir a su casa. Les dio de cenar, las acostó. En la mañana les dio desayuno, las bañó, les dio de comer. Le mandó comida a mi esposa con su esposo. Total, las niñas estaban muy contentas. La mayor de 5 años me contó que su mamá había ido por un niño con el doctor. Las abracé y me sentí feliz. Luego subí al departamento de los buenos samaritanos y les agradecí su buena voluntad. Les pedí de favor estar al pendiente de las niñas mientras yo iba a ver a mi esposa y accedieron generosamente. Salí de ahí y agradecí al vecino por haber trasladado a mi mujer junto a su esposa, haber estado pendiente durante el parto igualmente. Y me contesta, ¿no tienes nada que agradecer? Para eso son los amigos. Eran las 5 de la tarde cuando llegué a la clínica del IMSS a buscar a mi señora. Pasé frente a los cuneros y la vi. Era la cara idéntica de mi mamá. Increíble, pero cierto. Llegué con mi esposa. Ya lo vi. Y me dice, es niña. Le platiqué que se parecía a mi mamá, que estaba chapeada. Me contó su aventura. Se le rompió la fuente antes de llegar a urgencias. Y cuando iba a trasladar a subir a la mesa de partos desde una silla de ruedas que llevaban rápidamente los enfermeros, nació la niña. Y la enfermera apenas alcanzó a recibirla apresuradamente. La partera oficial no alcanzó a llegar. Pues sí, otra niña, la quinta. En esa sala, todas las compañeras parturientas de mi esposa eran primerizas y muy jóvenes, y no es por nada, pero mi mujer era la más calmada y la más chula. Luego, ya en casa, las niñas estaban felices con su nueva hermanita y peleando por acariciarla.
La bebé era muy exquisita, físico que siempre conservó y le permitió dedicarse al baile, la danza, el ejercicio físico, la coreografía, profesionalmente y por muchos años. Mi linda esposa, muy orgullosa con sus crías, se recuperó pronto. Ella siempre tuvo sus bebés en forma natural, sin problemas, ni antes ni después del parto. Esa fui yo. Muchas gracias, maestra Santa Amparo.